Bienvenidos a esta segunda sesión de Miércoles de Soluciones, donde hablaremos de sostenibilidad y seguridad en el piso de manufactura, con nuestros expertos César Macías, Juan Medina y Óscar López. Óscar López, líder de sustentabilidad digital en Rockwell, tiene más de 17 años de experiencia en TI industrial y sistemas operativos, diseño, desarrollo, protección, venta y capacitación en tecnologías de TI y TO. Como consultor de negocios, Óscar apoya el viaje de transformación de tecnologías sostenibles en múltiples clientes y con su experiencia ha ayudado a crear valor, impacto en las operaciones y ejecutar estrategias digitales sostenibles en múltiples segmentos de la industria a nivel mundial. Ha sido speaker en múltiples congresos de innovación, Industria 4.0, Transformación Digital, Convergencia de IT y OT, Educación 4.0, Liderazgo Digital, etc. César Macías, gerente de cuentas en Panduit. César es un profesional con una destacada trayectoria de más de 20 años en la industria de tecnologías de la información, con un enfoque especializado en infraestructura. Actualmente, se desempeña como Territory Account Manager en Panduit. Durante sus 7 años en Panduit, ha demostrado habilidades en la gestión de cuentas y en el establecimiento de relaciones sólidas con los clientes. Su capacidad para comprender las necesidades específicas de cada cliente y ofrecer soluciones personalizadas ha sido clave para su éxito. Y por último, Juan Medina, ingeniero eléctrico y un experimentado gerente de cuentas estratégicas con un historial demostrado de trabajo en la industria de fabricación eléctrica y electrónica. Con una amplia experiencia de 25 años en negociación, ventas, operaciones, gestión de ventas y liderazgo de equipos multifuncionales. Juan forma parte de Panduit desde hace 20 años, en donde se ha desempeñado en diversas áreas de ventas, centrándose principalmente en las cuentas de automatización. Escuchemos a nuestros expertos el día de hoy. Bienvenidos. Estamos listos, Moni, te escuchamos. Creo que estás en mute. Parece que estamos experimentando unos problemas. Oscar, Juan, ¿me escuchan ustedes a mí? Fuerte y claro. Perfecto. Esperemos entonces nada más que se conecte Moni. Listo, creo que ya me escuchan. Ya te escuchamos, Moni. Perfecto. Hola, muy buenos días a todos. Disculpen los problemas técnicos que tuvimos. Soy Mónica Lechuga, gerente de comunicación para Panduit Latinoamérica. Muchas gracias a todos por su participación en este miércoles de soluciones sobre sostenibilidad y seguridad en la planta.
Hoy tenemos invitados de lujo para hablar acerca de las tendencias que están revolucionando el mundo en que nos encontramos en constante evolución. La adaptación es clave para el éxito. En la reciente emergencia sanitaria, hemos desafiado a las empresas, a las personas, a todo nuestro entorno, a repensar en nuestras operaciones y encontrar nuevas formas de seguir adelante. En este contexto, nos hemos dado cuenta de la importancia de contar con un papel entre que la planta debe ser más ágil, eficiente y resiliente sobre todo. La digitalización se ha convertido en un pilar fundamental en nuestra estrategia, permitiéndonos a todos superar obstáculos y mantener la continuidad operativa, que esto es sumamente importante. A medida que avanzamos en esta era digital, el compromiso es seguir explorando nuestras nuevas tecnologías, innovando y mejorando. Aquí en este contexto, Juan, Óscar, César, coméntenme cómo se ve el futuro de la transformación digital hoy en día. Adelante, Juan. Ok. Buenos días a todos. Juan, me parece Buenos días que a los estás en mute. compañeros. ¿No? ¿Sí me escuchan? Sí. Ok, perdón. Buenos días a todos. Muchas gracias, Moni. Mira, básicamente lo que yo veo en el sentido de qué futuro nos espera con la transformación digital, básicamente me trae a la mente una pregunta. ¿Actualmente ustedes se imaginan si hay alguna actividad humana donde no esté presente la tecnología? Seguramente hay pocas, o todavía las hay, pero no tantas. Precisamente la transformación digital está presente en todas las industrias, negocios y, por supuesto, actualmente en los procesos de manufactura. Ha habido varios eventos que han sido disruptivos, la pandemia, todo el rompimiento de las cadenas de suministro, y ahora experimentamos con fenómenos como el nearshoring y el reshoring. Estos elementos nos están dando precisamente que se está acelerando esta transformación en las organizaciones. Estos realmente han impulsado nuevos modelos de negocio y de procesos, obviamente también estos procesos de fabricación. Básicamente lo que esperamos es que esta transformación ayude a simplificar estos procesos que nos están dando mayores beneficios en lo que respecta a las cadenas de producción y obviamente a que las empresas sean más competitivas básicamente. Actualmente podemos ver que el mercado o el mundo empresarial mexicano está experimentando una necesidad de esta nueva tendencia en lo que respecta a la transformación digital, digamos, local, en México, regional. Aproximadamente como un 30-35% de ellos tienen solamente proyectos avanzados, es decir, que no están en el orden de solamente un piloto como tal. Básicamente lo que debemos aquí ver es que muchas organizaciones deben de ser conscientes que no, la digitalización digital no es un fin, es decir, el hecho de cómo lo ven como un punto extremo. Yo considero que básicamente esta se debe de consolidar y dar ya una vez hecha un impulso a todos los ingresos y crecimientos. Yo hasta donde alcanzo a ver se logrará una transformación digital básicamente cuando trabajen desde mi óptica 3 elementos en los cuales son los 3 pilares, que básicamente son procesos, la tecnología y por supuesto las personas. De este último hablaremos más adelante y obviamente también andaremos con mis compañeros. Gracias, Juan. Óscar, ¿tú qué opinas de la transformación digital en estos tiempos? Gracias, Mónica, por la pregunta. Digo, un gusto saludar a todos los que se conectan. Bueno, creo que hay diferentes facetas del tema de transformación digital. Y yo quisiera tocar un poquito del punto que venimos de la pandemia, y la pandemia ha cambiado muchas cosas de las que hacíamos previa a esta. Y bueno, incluso puedo citar ahí un estudio que habla de una aceleración de cerca de 10 años, donde si no hubiera ocurrido la pandemia, probablemente tendríamos que transitar todavía otros 7 años más para llegar al grado de adopción de tecnologías digitales que tenemos el día de hoy. Entonces, creo que hay un periodo prepandémico y un postpandémico donde se volvió esencial el uso de las tecnologías como el día de hoy, el tema del trabajo remoto,
el tema de adopción de más tecnología para poder solventar retos en el piso de planta. Como ocurrió la pandemia, no podíamos trabajar como lo hacíamos en el pasado, codo a codo, donde en la línea de producción la gente estilaba colaborar muy cerca, pero la pandemia hizo que cambiáramos esos patrones y bueno, hubo que ayudarse de la tecnología para poder cubrir esas necesidades, ¿no? Inclusive nos decían, ¿sabes que no puedes operar si tenías, no sé, 100 personas laborando en un sitio, tienes que bajarle a capacidad de 30, 40% por seguridad? Entonces hubo que hacer cambios, hubo que ser más flexibles, hubo que ser más resilientes y por lo tanto, pues sí cambió, ¿no? Cambió todo esto que estamos viendo ahora. También observamos que hubo más integración de conectividad. Los niveles de carretera de la comunicación tuvieron que crecer para poder estar presentes y abrazar esos nuevos dispositivos, tecnologías, softwares que nos estaban ayudando a sobresalir de la pandemia. Y bueno, hay algo interesante que también ocurrió, la pandemia aceleró la adopción de conciencia sobre algunas problemáticas como el tema del calentamiento global. Y bueno, ahora vemos esfuerzos mucho más dedicados por algunas industrias en materia de trabajar sobre la descarbonización. Entonces, vemos ese factor resiliencia, ese factor de adopción de la sostenibilidad con mayor intensidad, más interés de los industriales en este aspecto. Entonces, creo que vienen cosas bien interesantes en el camino en materia de transformación digital, no solamente más adopción digital, sino un repropósito también de la tecnología, los productos y los servicios, ¿no? Ese es mi comentario. Gracias, Oscar. Me gusta esa parte donde hablamos de transformación digital antes de la pandemia y después de la pandemia, ¿no? Al final, como mencionas, 7 años nos adelantamos en tecnología, ¿no? Esta parte, César, me gustaría saber tu opinión de la transformación digital. Gracias, Moni, y gracias a todo el auditorio que nos acompaña el día de hoy. Pues sí, realmente lo que implica para las redes industriales es un incremento exponencial en la cantidad de dispositivos que están conectados a la red. Esto ya lo veníamos viendo en el área de IT desde hace algunos años, cuando de repente integramos la telefonía, CCTV, control de acceso, control de incendio. De hecho, ese era un concepto que Padre le llamaba Unified Physical Infrastructure, donde convergían todas las tecnologías. El tema ahora es que con OT, este crecimiento es exponencial. De hecho, se espera que para 2025 cerca de 3/4 partes de los nodos de red o dispositivos conectados en el mundo sean de OT. Entonces, imaginemos nada más el crecimiento exponencial que está teniendo esta cantidad de dispositivos conectados. Ahora, ¿qué implica eso? Vamos a tener dispositivos conectados inteligentes, máquinas conectadas inteligentes, pero necesitamos, como bien comentaba Oscar, un camino seguro, confiable, que nos permita poder transitar en esos mundos. ¿Y qué nos produce esta manufactura inteligente? Mayor uso de la capacidad productiva, mejoras en el consumo y manejo de la energía en planta, que lo comentaba también Oscar, muy importante por el tema de sostenibilidad, y obviamente el tema de la trazabilidad también, del poder identificar todos los componentes que incluyen un producto terminado, y todo esto enfocado directamente a la satisfacción del cliente. Yo creo que ese va a ser uno de los enfoques más importantes, ya no enfocarnos al producto, sino enfoque a la satisfacción del cliente con todo lo que esto implica. Gracias. Me gusta esa parte de la satisfacción del cliente, porque hoy en día, la industria actual, nos encontramos con esta serie de motivadores que están moldeando el camino hacia el futuro, ¿no? Entre los motivadores que existen para la parte de las fuerzas impulsoras en sí mismo, siempre tienen un impacto significativo, y cada uno de ustedes mencionó un punto importante, ¿no? La parte de las personas, Juan mencionó a las personas, la parte de la seguridad, Oscar mencionó la parte de sostenibilidad, la descarbonización, y tú, César, la parte de la resiliencia, ¿no? Que hablamos de redes industriales, ¿no? Aquí, Juan, coméntame, o sea, la parte en cuestión de las personas, es la fuerza vital de cualquier industria, ¿no? Esto implica fomentar un entorno laboral inclusivo, seguro en todos los aspectos, ¿no? Tanto de accidentes, seguridad en todo el ambiente, ¿no? De los empleados. En estos términos, ¿cómo fomentas, Juan, o cuál es tu opinión acerca de la seguridad del empleado en entornos de manufactura? ¿Existe algún programa, algunas NOM?
Así. Gracias, Moni. Sí, básicamente en este punto, mucha forma en lo que es el impulso de fomentar estas prácticas deben de estar basadas en programas en los cuales se debe hacer conciencia con todo el equipo, hablando de ser inclusivos realmente con todo, en un ambiente en el cual ya conviven muy de cerca la parte corporativa, por ejemplo, oficinas, centros de tecnología con la planta productiva, y obviamente ese andar de toda esta gente por todas las áreas, debemos hacer conciencia de todo esto a todo el equipo, a toda la gente. En algunos habrá mayor relevancia, obviamente como encargados, supervisores, pero sí qué deben de saber, qué deben de hacer, y que obviamente esto debe de afrontar lo que son acciones preventivas o correctivas, básicamente. Actualmente existen varias buenas prácticas, por decirlo así, pero básicamente hay un esquema en el cual, hablando de las nuevas fenómenos que tenemos disruptivos, por ejemplo, en el nearshoring y el reshoring, básicamente hay un elemento en el cual estuvimos precisamente trabajando con la Asociación de Seguridad en Estados Unidos, me refiero a Panduit, y es un elemento llamado jerarquía de controles. Estos lo utilizan ya bastantes empresas en Estados Unidos y es una buena práctica en la cual se basan y de alguna forma están contenidos muchos de los elementos que actualmente hacemos de una forma tal vez local o regional. La importancia de esta es que pone en una dicha jerarquía de controles diferentes niveles. Básicamente son cómo estarán precisamente conjugándose ellos. Estamos hablando de toda la parte de equipo de control, equipo de protección personal, controles administrativos, controles de ingeniería, sustitución y hasta la eliminación de ellos. En cada uno de estos va subiendo el riesgo del peligro o de la seguridad que deben de tener esos ambientes en los cuales se va llevando. Por mencionar solamente algún ejemplo, en el nivel número 4 está lo que llamamos los controles administrativos, en los cuales básicamente es el enfoque de la seguridad, la señalización. Panel tiene, por ejemplo, métodos de seguridad, de loto, de blockout and tagout, señalización, rutas, etcétera. Y en otros niveles que son tal vez más abundantes, como los controles de ingeniería, tenemos, por ejemplo, métodos en los cuales son elementos que están trabajando para brindar la seguridad hacia las personas que están trabajando o interaccionando con los medios. Hablando del medio eléctrico, por ejemplo, el tablero, el switchboard, tenemos, por ejemplo, el VeriSafe, en el cual encaja perfectamente en este rubro. Entonces, estos tipos de niveles en los cuales están basados en ambientes y en normativas generales, es decir, al menos en Estados Unidos, y también se están de una forma o expandiéndose para una regulación global, es decir, en la cual están estableciendo la OSHA a través de la NFPA, ya que se pueden llevar mandatoriamente este tipo de elementos. Regionalmente tenemos muchos procesos que están llevándose a cabo dentro de la empresa y encajan muy bien en cada uno de los elementos que ya están más determinados, pero eso es en lo cual podemos fomentar y precisamente impulsar a todo el equipo, a toda la comunidad de la empresa a que adopte estos métodos de seguridad. Gracias, Juan. Hablando de la parte, bueno, de los procesos, los métodos de seguridad, la parte de la descarbonización es otro motivador clave de la industria moderna, con la creciente preocupación por el cambio climático y la sostenibilidad, ¿no? Cada vez más empresas están adoptando medidas para reducir su huella de carbono. En este sentido, Oscar, ¿cuáles son las medidas que adopta una empresa en descarbonización? Claro, creo que hay algo interesante atrás de todo esto. Hay organizaciones que tienen años trabajando con un proceso, un proyecto de trabajo donde intentan ser mucho más sostenibles a lo largo del tiempo. Y bueno, tú lo mencionabas, hay algunos otros motivadores que ayudan a que la industria tome ese impulso, ¿no? Hemos estado viendo recientemente que diferentes regiones a nivel global, los países, los estados, están presentando propuestas de leyes. Vamos, en pocas palabras,
se plantean leyes como el tema de la economía circular en México. En Europa está la apuesta verde. En Estados Unidos también hay de esa naturaleza algunas apuestas. Y vemos también que se están incorporando marcos de trabajos como el ESG, donde a través de una estructura ambiental, social y de gobierno se pretende darle forma a todo esto. Y parte de esos marcos de trabajos están desarrollando cosas como el impuesto al tonelaje de CO2. Entonces, cada tonelada de CO2 métrica que se emite por parte de una organización en sus 3 diferentes formas de medirlos, existe ese motivador financiero para poder estar adoptando más prácticas de sostenibilidad. Adicionalmente, vemos, como se mencionaba al inicio, cuando la transformación digital empezó a sonar dentro del mundo de los negocios, se hablaba o ponía ejemplos de empresas que no transformaron su forma de trabajo y desaparecieron con el tiempo, ¿no? Entonces, ahora muchos de los mensajes vienen alrededor de esto, donde la industria necesita no solamente ser rentable, sino también necesita abordar una economía de capitalismo de grupos de interés, donde se vuelven más responsables de manera sostenible, y eso también apunta a que a nivel financiero puedan estar dentro de las 500 empresas más sostenibles del mundo. Las calificadoras como Standard & Poor's definen una calificación de qué tan sostenible es. Entonces, al día de hoy, si un inversionista busca invertir en alguna organización, no solamente se va a fijar si el reporte financiero está en las mejores condiciones, sino está observando también el reporte de sostenibilidad, porque esas acciones de sostenibilidad lo blindan a una organización de poder mantener balance y no perder valorización a lo largo del tiempo por condiciones sociales, económicas, ambientales que pudieran afectar la valorización de esa empresa. Entonces, hay muchos motivadores, y yo pudiera concluir mi comentario diciendo que estamos en esta etapa post-COVID, donde no solamente la transformación digital es importante, sino hay que darle un propósito como la sostenibilidad, porque, vamos, a nivel financiero, la industria se va a medir por esos indicadores Standard & Poor's en la bolsa, y eso va a acarrear a muchos pequeños y grandes industriales también, porque la medición de la sostenibilidad lleva hasta el Scope 3, es decir, el CO2 que viene a través de mis proveedores. Entonces, una pequeña pyme que le provee a una transnacional, la transnacional tiene que reportar el CO2 de esa pequeña pyme, y por lo tanto ya hemos visto efectos en México al menos, y en otras regiones, donde la gran transnacional le dice a las pequeñas empresas: necesito que en un par de años me demuestres que estás ejecutando acciones de sostenibilidad para yo poderte mantener en mi cartera de proveedores. Entonces, se está conectando y los motivadores están acelerando de diferentes formas esa transición, aceleración digital a un tema con más propósito, y bueno, veremos más, yo creo, que en el futuro de esto, ¿no? Muchas gracias, Oscar. La verdad debo de confesar que soy tu fan. Me gustan muchísimo las métricas y las fuentes que mencionas, porque al final hablamos de algo que es tangible, ¿no? O sea, hablamos de algo que a veces cuando hablamos de tecnología o la parte de digitalización, ya son otros términos, y llevarlos con la parte de las métricas, eso es bien importante para poder tener tu propio criterio, ¿no? Y hablando de esta parte de regularizaciones, me imagino que la capacidad de adaptarse rápidamente a los cambios, superar los desafíos y recuperarse de las adversidades es esencial, ¿no? Y la resiliencia es un factor fundamental en un mundo cada vez más conectado, más volátil, más complejo. César, ¿cómo consideras la adopción en tecnología respecto a la parte de nuevas regulaciones y la parte de las nuevas normativas, ¿no? Resiliencia, sobre todo, sí. Fíjate que va muy de la mano de lo que comentaba Oscar, y lo vemos en un elemento dentro de las redes o del mundo enterprise industrial. Lo vemos incluso en elementos como los data center. Cuando hace algunos años pensábamos en un data center, pensábamos siempre en alta disponibilidad, resiliencia, redes seguras, redes confiables y
y tener siempre todo corriendo, ¿no? Pero ahora las nuevas regulaciones, muchas de las inversiones que están llegando a México, sobre todo particularmente a Querétaro, por ejemplo, de centros de datos, están pidiendo a esos grandes hiperescalas centros de datos como Google, como Facebook, Amazon, etcétera, están pidiendo que todos los proveedores tengan ya un programa establecido de sostenibilidad y de manejo de todos estos elementos. Entonces, creo que el tema de resiliencia va completamente de la mano de la sostenibilidad. Y bueno, un punto importante, lo mencionaba también Oscar en algún momento en una intervención, el tema de la resiliencia en las redes. Como bien comentaba, cuando se dio todo este tema de la pandemia, cambiaron los layouts en líneas de producción. El tema del distanciamiento social implicó que todo lo que estaba anteriormente armado en una línea de producción con todo el personal, porque todavía en México tenemos ciertas plantas de manufactura que no están completamente automatizadas, que requieren de mucha capacidad humana para poder operar. Entonces tuvieron que hacer un cambio trascendental y aquellas compañías que realmente se prepararon, armaron una red flexible, resiliente, que les permitiera poder hacer modificaciones, adiciones y cambios de manera rápida, tuvieron una menor caída, tuvieron una mayor operación. Hay una diferencia importante cuando hablamos de redes enterprise y redes industriales, porque es algo que nos topamos mucho, sobre todo los que estamos implementando proyectos en ambientes industriales. Nos topamos mucho con que los clientes siguen utilizando infraestructura enterprise en ambientes industriales. ¿Cuál es una de las principales diferencias? Si tú tienes un correo electrónico y lo envías y tienes 2 o 3 milisegundos de pérdida en la señal, en la transmisión de ese correo electrónico, realmente es un inconveniente. Pero si ese mismo problema lo tienes en un piso de planta, se vuelven incluso en un paro de producción. Hay conceptos, por ejemplo, como el Edge Computing, que lo que te busca es llevar el cómputo lo más cerca del dispositivo que necesita ese cómputo. Ese tipo de elementos son los que ayudan precisamente a poder tener una red más resiliente, una red más confiable y aumentar la productividad de estos pisos de planta. Entonces, creo que el tema de la resiliencia es un tema que cada vez lo vamos a ver más común y con todos los elementos que estamos integrando a estas redes industriales, vamos a tener que estar midiendo mucho más esta alta disponibilidad. Gracias, César. Aquí la parte de la resiliencia es bien importante y mencionabas el tema de las redes industriales, la conectividad, la cadena de suministro, que es muy, muy importante. Y hablamos ya de los motivadores de la industria como las personas, la descarbonización y la resiliencia, ¿no? Pero hay un fenómeno del que todo el mundo está hablando, que es el reshoring. El reshoring se conoce y es la relocalización, que es un fenómeno que se refiere al retorno de las actividades productivas y de manufactura a su país de origen. Claro ejemplo es la apertura que tuvimos el año pasado de la segunda planta de manufactura de Panduit en Monterrey. Aquí en Latinoamérica tenemos 3 plantas, una en Costa Rica y 2 en Monterrey, ¿no? Esta parte es un claro ejemplo del tema del reshoring, ¿no? Si bien, Juan, aquí la parte del reshoring, las empresas están invirtiendo y tienen que tener ventajas competitivas para la economía local, ¿no? Esto implica desafíos como la disponibilidad de talento y la seguridad de los empleados. Hace unos momentos nos mencionabas de la parte de la tecnología del loto, la parte de las NOMS. En este caso, para la parte de seguridad de los empleados, ya en una planta mencionaste también VeriSafe, ¿no? ¿Cuáles son los impactos que tienen estas tecnologías o la adaptación que los empleados deben de tener para estas tecnologías o para estos programas? En este punto es algo muy interesante porque obviamente lo más importante, como recalco, son las personas. Y en esto obviamente debe de estar precisamente enfocado a todos estos procesos. Obviamente venga de donde vengan, como comentaba hace poco en el proceso que tenemos de jerarquía de control de riesgos, en los cuales está conformado por varios niveles. Sin embargo, hay que tener claro también que hablando en México, obviamente debemos de cumplir con ciertos programas que deben de estar enfocados y acoplados precisamente a todo el entorno laboral. Sigue habiendo una evolución, veo muy significativa en todos los procesos de seguridad. Básicamente es reducir todos los niveles de riesgo, peligros, etcétera, y crear esa cultura, la cual debemos de arraigarla y que obviamente vaya avanzando y permeando en toda la estructura de la organización. Concretamente, por ejemplo, independientemente de elementos o de organismos globales o en Estados Unidos como la OSHA, la NFPA, vemos que eso está bien, pero debemos también aterrizarlos y cumplir con los
aspectos locales, en los cuales, por ejemplo, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social es la parte rectora por parte del gobierno, la cual está encargada de rubros como seguridad, salud del trabajo y política laboral. Ahí es donde debemos precisamente enfocar y aplicar los elementos de los cuales estuve hablando. Básicamente, por dos grandes puntos. Uno, darle continuidad al proceso económico de la organización y obviamente evitar o poder evitar caer en este tipo de riesgos financieros en los cuales básicamente se dé el cierre de una planta manufacturera por un incumplimiento a todo lo que es las legislaciones locales. Hay varios aspectos, en ese aspecto me preguntaba sobre qué normas o qué reglamentos, normas, etcétera. Son varias y de ahí la complejidad de este rubro, pero hay aspectos que deben de cumplirse con la legislación del trabajo y que deben de estar cumpliendo los puntos del Reglamento Federal de Seguridad y Salud. Hay 37 normas oficiales que también están involucradas. La Ley General de Protección Civil, la Gestión Integral de Riesgos de Protección Civil y aparte como otras 9 normas técnicas que tienen referencia a este segmento de seguridad y ambientes laborales. Como ven, es complejo y que obviamente aunado y apoyado en la mayor cantidad de elementos podremos darle mejor fluencia a ello. César comentaba algo sobre los tiempos en los cuales podemos caer si no tenemos algún tipo de elemento, tanto en la infraestructura, en la confiabilidad de las redes o de los procesos. Y esto viene precisamente también aunado. Cualquier riesgo, evento que pueda darse de un circuito, que se caiga alguien, etcétera, obviamente esto afecta al aspecto financiero y también darle continuidad. El tiempo de una hora o de lo que vale una hora de una organización es muy variado, pero un cálculo muy significativo y muy general que podemos ver es ver cuánto es el revenue de esa organización en un año, dividirla entre 365 días y dividir eso entre 8 para tener una idea aproximadamente de lo que nos cuesta una hora que esté fuera de trabajo ese proceso de producción, ese proceso de manufactura. Entonces, realmente son retos muy desafiantes. Recuerdo haber escuchado en una publicación que uno de los principales retos en este año de las organizaciones es cumplir con ciertas certificaciones gubernamentales. Hay uno que me llamó la atención que se llama el Entorno Laboral Seguro y Saludable, de las siglas ELSA. Esto es obviamente lo que está haciendo, entre muchos de los otros factores, creo que podemos ver algo que es en la parte financiera, y es básicamente una disminución de la prima del riesgo. Con esto voy a lo que podemos invertir y el costo-beneficio de implementar estas acciones serán muy representativas, obviamente para la seguridad y continuidad y protección de la gente, así como el aspecto financiero y obviamente de todo el aspecto económico que conlleva esto en la organización. Y por último, uno de los desafíos también importantes es la escasez de talento. El no contar con el suficiente personal disponible ha puesto en jaque muchas organizaciones por obviamente generar estos planes de entrenamiento, planes para poder enfrentar este tipo de eventualidades. Obviamente los colaboradores deben desarrollarse en estas posiciones tecnicadas y obviamente darle continuidad. Y además otro aspecto que también viene a pegar en este punto de la escasez del talento es los cambios recientes en la Ley Federal del Trabajo, en la cual los trabajadores o la planta laboral dispone de más días de vacaciones. Inclusive en este aspecto vemos que hay que contratar para cubrir diferentes procesos que antes no estaban determinados de esa manera. Como ven, es variado, es muy grande, se puede ser complejo y por eso es el poder dar la mayor cantidad de elementos posibles para tener esto en control. Gracias, Juan. Eres una enciclopedia en toda la parte de la normativa, la parte de las personas. Necesitamos hacer un podcast de esto. Pero hablando del tema hablamos ya de las personas, el tema de la seguridad en el reshoring, ¿no? Por ejemplo, Oscar, en el tema de la descarbonización, este juega un papel importante, ya que implica la reducción cada vez más de emisiones de carbono, ¿no? Y la transición hacia fuentes de energía más limpias, más sostenibles. ¿Cómo ves este punto? Claro, creo que es un punto interesante
el reshoring trae una gran oportunidad ahí para la industria, donde vamos a ver que el producir más cercano a la fuente del consumidor nos puede traer beneficios en términos de reducir el impacto que se daba de grandes traslados, de materias primas, de productos, de los procesos que existían al pasar de muchas manos cada componente, y cada vez que pasaba de una mano a otra generaba un cierta huella CO2, ¿no? Entonces, definitivamente este reshoring es una gran oportunidad para la industria en la región de América, donde podemos ver que el reshoring no solamente va a buscar producir más cercano, sino que las inversiones de las operaciones que están llegando, estamos viendo que están llegando con nuevas tecnologías. Entonces, aparecen plantas greenfields donde, vamos, llegan con lo más nuevo de lo más nuevo, y eso permite alcanzar niveles más altos de eficiencia. Probar nuevas tecnologías también nos permite explorar nuevos mecanismos de cómo producir. Y bueno, vamos a ver que dentro del mundo de las operaciones, tradicionalmente se han venido rigiendo por las prácticas esbeltas, prácticas Lean, donde el objetivo principal era un indicador de reducción de desperdicio. Ahora con este nuevo contexto de lo que estamos viviendo, empiezan a adicionarle otro panorama donde se suma a este concepto la manufactura verde. Entonces vamos a ver una mezcla entre filosofías Lean junto con manufactura verde, y este KPI de manufactura verde tiene el concepto de reducción de CO2. Entonces, los ingenieros industriales están replanteando cómo hacían ese diseño, le llamaban el streaming, donde definían su estrategia. Y bueno, ahora estas plantas nuevas están surgiendo bajo ese nuevo concepto. No solamente que sean plantas que alcancen niveles de manufactura flexible pasando a la reconfigurable, llegando a ser manufacturas sostenibles. Entonces, bueno, es una oportunidad interesante, nuevas tecnologías, buscan que la planta sea más resiliente, eso definitivamente es importante, que la tecnología colabore con las personas, y bueno, mucho de eso definitivamente va a ayudar a reducir de forma considerable el impacto de las operaciones tradicionales o de las operaciones que nacieron hace 5 o 10 años respecto a las que estamos viendo con el reshoring. Entonces, es una gran oportunidad para la región y también para ser más sostenibles en nuestras operaciones. Gracias, Oscar. Me gusta el término de manufactura verde. Bajo estos conceptos, César, ¿cómo ves la parte o cómo se relacionan la parte de las redes industriales sobre el tema del reshoring? Creo que estás en mute, César. Estás en mute. Ahí está ya. Gracias, Oscar. Se vienen retos muy interesantes, ya lo comentaba también Oscar. El escenario ideal para cualquier persona de los que estamos en el proceso de diseño de un nuevo proyecto, pues es tener una planta nueva, ¿no? Donde podemos armar, tenemos greenfield, podemos armar, podemos diseñar, podemos utilizar arquitecturas de referencia. Pero, ¿qué va a pasar con todos esos Tier 1, Tier 2, Tier 3, que tienen una base instalada, que el proceso de madurez que tienen sus redes industriales es muy pobre todavía? Y creo que tenemos en México sobre todo, tenemos muchos clientes que están nosotros lo dividimos en Pandion en 4 fases. La fase 1 lo vemos como redes no convergentes, restrictivas, donde el primer reto que se tiene en esos casos es que son redes con protocolos propietarios, donde cada quien se habla un idioma distinto, y para acabarla de amolar, el 20% de los personales calificados en esos protocolos se están jubilando. Entonces, ahí tenemos un reto. ¿Qué es lo que le proponemos a nuestros clientes? Primero, ayudarlos a identificar dónde están parados. Migrar a redes OT convergentes, donde ya se utilicen los elementos adecuados dependiendo los entornos, dependiendo los ambientes. De hecho, hablando una de las normativas que por ahí Juan nos ha platicado mucho de normas, también para la parte de redes industriales hay normativas. Hay una TIA 1005 que precisamente habla de los parámetros más importantes de cómo diseñar infraestructura física para ambientes industriales, cómo seleccionar un producto adecuado. No es lo mismo considerar una planta de aceros que una armadora, que una minería, alimentos y bebidas. Entonces, ese sería el segundo paso, empezar a utilizar
los elementos más adecuados para poder aumentar la disponibilidad de esa red. Ya con todo eso, ahora sí las nuevas expansiones o los proyectos nuevos ya podemos desarrollarlos con arquitecturas de referencia. De hecho, hay una arquitectura que se llama CPW, vamos a compartirles el documento a todos los asistentes para que lo tengan como consulta, pero es una arquitectura que se diseñó en conjunto con Rockwell y que precisamente lo que busca es darle los elementos adecuados a los clientes para que puedan diseñar sus proyectos de todos los elementos, pero particularmente del lado de Panduit, de la parte de infraestructura física, con una arquitectura resiliente, sustentable, incluso que permita tener cierta protección de ciberataque, porque incluso, digo, un tema importante, no hemos hablado mucho del tema de ciberataque, pero creo que es fundamental en la parte de redes industriales. Uno de los blancos más fuertes que están teniendo los hackers a nivel mundial es Latinoamérica, precisamente por las carencias que tienen en este tema de ciberseguridad. Entonces, el hecho de poder armar una red industrial con esta arquitectura, que incluso proteja no solamente del exterior, sino la misma red IT-IoT, de una forma adecuada, creo que es fundamental. Y ahora sí, ya con todos esos elementos ya podemos hablar de una cuarta fase donde ya integramos máquinas inteligentes, dispositivos inteligentes, machine learning, industrial IoT, big data y todos los demás nuevas tecnologías que ya nos platicaba Oscar, pero ya con un fundamento y con una base que nos permita tener un camino sólido en todo este proceso y este journey hacia la transformación digital. Muchas gracias, César. Hablamos ya de muchos términos en cuestión de la parte de resiliencia, el tema de sostenibilidad, la parte de personas, seguridad. Considero que la industria presenta un panorama emocionante y lleno de oportunidad con ese tema de nuevas tecnologías, la adaptación de nuevas tecnologías, ¿no? Y al combinar la tecnología con el talento humano, se espera una mayor eficiencia, innovación y sostenibilidad en todos los procesos industriales, ¿no? Agradecemos a todos los que nos acompañaron, que seguramente tienen muchos proyectos aquí, y los invito a que nos puedan contactar. Antes del cierre, me gustaría que cada uno nos pudiera dar sus conclusiones, y sobre todo mencionarles que en la Ciudad de México tenemos el MATSE, que es un Experience Center en donde ustedes pueden ver de viva y voz cómo estos procesos de manufactura los podemos poner en acción, ¿no? Toda la parte de planta, la parte de manufactura, los productos de Rockwell, los productos de Panduit. Los invito a que nos puedan contactar para agendar una visita en el MATSE. Literal, la verdad es que hemos hecho ahí algunos eventos presenciales y ahí puedes ver toda esta parte que estamos platicando. Me encanta porque yo ya fui al MATSE y yo ya lo vi en acción, ¿no? Entonces, aquí agenden sus visitas. Seguramente Juan, César, Oscar, podemos tener aquí una reunión bastante bien, ponerlos en acción, más bien, ¿no? Entonces, bueno, pues primero agradecerles a todos por su asistencia y me gustaría tener una conclusión de cada uno de ustedes sobre la parte de la transformación digital que ha ido avanzando después de la pandemia. Hablamos de Industria 4.0 y ahora con estos conceptos que es la parte de persona, resiliencia, el tema de sostenibilidad es hacia donde vamos, que es Industria 5.0, ¿no? Cada uno, ayúdenme con una de sus conclusiones. Oscar. ¿Te gustas, Juan? Juan. Sí, de acuerdo. Bien, creo que yo puedo compartir un poquito mi expectativa dentro del cierre de esta conversación. Voy a recalcar un poco el tema es una oportunidad de este momento que estamos viviendo posterior a la pandemia, ya lo mencionaban durante la charla, todos ser más resilientes, tener más foco en las personas, ser más sostenibles, pero la oportunidad está ahí también. Toda oportunidad trae atrás un riesgo y es el no adoptar este momento donde la industria está invirtiendo en ser más sostenible, la tecnología está redefiniendo el propósito para el que está trabajando y también está ayudando a crear nuevas experiencias en los usuarios. Sabemos que las generaciones más jóvenes están buscando consumir productos con diferente propósito, ya no nada más que sea funcional a nivel usabilidad del mismo, sino que pues pueda provenir de una fuente más responsable, pueda estar comprometida esa industria con la sociedad. Y bueno, entonces para la industria está la oportunidad de que
de acuerdo a Value Research, ellos están haciendo un cálculo de cerca de varios cientos de trillones de dólares que va a venir en inversiones en materia de sostenibilidad, y por lo tanto la parte de 4.0 que ahora comentabas 5.0 se convirtió de un aspecto aspiracional. Cuando hablábamos de esa 4.0, la industria buscaba ser más digital para ser más eficiente. Ahora busca hacerlo, busca ser más sostenible, porque aparte de tratar de ser más eficiente, también tiene enfrente impulsores regulatorios. Entonces, creo que es una situación un tanto distinta a como veníamos platicando en los últimos 10 años con Industria 4.0. Por lo tanto, las compañías que se adopten más el tema de la sostenibilidad, sean más resilientes, más enfocados en las personas, van a tener la oportunidad también de permanecer en el mercado, ser más valiosos, y bueno, se habla hasta de 2.5 veces más valor crear de lo que ya venían haciendo. Entonces, creo, para cerrar mi comentario, es una oportunidad que la industria tiene encima, pero también toda oportunidad de negocio atrás trae ciertos riesgos. El no adoptar o no ser empático con este tema de la sostenibilidad, la resiliencia y las personas, bueno, puede traer consecuencias interesantes para algunos sectores, ¿no? Claro, la parte de la adopción a nuevas tecnologías que lo hemos hablado bastante. César, ¿alguna conclusión? Sí, pues mira, yo creo que uno de los puntos importantes también acá es que no existe un solo fabricante que pueda ofrecer una solución completa para todos los retos que se vienen hoy en día. Entonces, el hecho de las alianzas que hoy en día tenemos en conjunto con Rockwell nos permite poder ir al mercado con una propuesta integral y resolver las problemáticas de los clientes. Hablando del tema de infraestructura física, poner sobre la mesa, cuando hablamos de un problema integral, de un proyecto, perdón, integral, normalmente de ese proyecto solamente el 7% representa la parte de infraestructura física. La capa física normalmente identifica el 70% de los problemas de una red. Y cuando tú planeas un proyecto de infraestructura física, estás pensando en renovarlo en los próximos 20 años. Entonces, yo creo que entendiendo todos esos elementos, la invitación hacia nuestros clientes, hacia nuestros partners, sería que se acerquen a nosotros, que se acerquen a poder apoyarles para poder hacer un proyecto que tenga una visión sustentable, con alta disponibilidad, resiliente, y que les permita poder estar preparados para todo eso que ya hemos platicado durante la sesión mucho, de todas las inversiones que van a llegar a México y a Latinoamérica. Entonces, creo que esa será mi conclusión, que estamos con toda la disposición y con todos los elementos. Incluso el laboratorio de manufactura que está en Ciudad de México es un lugar excepcional. Ahí pueden ver corriendo toda una solución de automatización con un esquema de industria 5.0 ahora con lo que ya nos platica Oscar. Entonces, esa sería la invitación y mi conclusión, Moni. Muchas gracias, César. Juan. Pues ya hay poco que agregar después de lo de que ha hablado Oscar y César, pero quisiera comentar que hace tiempo alguien me comentó que el grado de evolución de una sociedad está dada por el número de puntos de conexión. Actualmente, como podemos ver, los puntos de conectividad o los nodos o puntos simplemente de conexión se han incrementado exponencialmente. Ya no hablemos tal vez tanto como una industria, una empresa, pero simplemente en los autos actualmente. El proceso de fabricación de un auto en la, digamos, manufactura tradicional, a hoy en día, en una manufactura para los autos eléctricos, se ha incrementado de 10 a 15 veces, solo en el propio auto. Entonces, realmente eso nos pone en riesgo a todos. Mientras mayor cantidad de nodos, mientras mayor cantidad de puntos de conexión tengamos dentro de nuestra organización, todo está en mayor riesgo. El punto es poderlos controlar, tanto en la infraestructura como en los equipos activos y en todo lo que está alrededor, mientras tengamos el mayor control posible y prevenir y tener todo claro en ese enfoque, obviamente daremos un paso adelante dentro de toda esta transformación, haciendo frente hacia todos los fenómenos disruptivos que pueda haber y que están habiendo actualmente. Todo lo que podemos en este sentido colaborar de manera conjunta con los amigos de Rockwell, como dices tú, más que el platicarlo, el presentarlo
el tenerlos en un PowerPoint o en una ficha técnica, es el verlos y nuevamente invitarlos a este centro en el cual, lejos de poder tener un documento, podrán verlo en vivo y a todo color y ver cuáles son los problemas y riesgos que enfrentan, obviamente, para poder tener seguridad y confiabilidad dentro de todos estos procesos. De mi parte sería fundamentalmente todo y agradezco el espacio. Muchas gracias. De hecho, aquí tenemos algunas preguntas. Tenemos un espacio de 9 minutos para poder contestar estas preguntas. La primera es, ¿cuáles son las principales normas y regulaciones de seguridad que se deben de seguir? Son variadas. Dentro del ambiente, por ejemplo, nacional, comentaba, hay una serie de aspectos en los cuales la reglamentación federal de seguridad y salud nos da, son como cerca de 30 artículos o más. Obviamente las NOMS como vienen como tal, pero dentro del aspecto en los cuales también estamos inmersos en la parte del nearshoring, por ejemplo, para las empresas que están en México y que se están acercando a los puntos como Estados Unidos, e inclusive dentro de las fabricantes como General Motors, que está regresando a Estados Unidos a generar nueva infraestructura, nuevas plantas, es el hecho de implementar normativas en la OSHA, la NFPA 70A, y obviamente con sus nuevos adendos en estos, en los cuales ya hacen obligatorio ello. Esto, aunque no está en Estados Unidos y está en México, también lo hace de esa manera. Entonces, obviamente, el cubrir todo esto hace muy importante este aspecto. Solamente por mencionar rápidamente, dentro del programa de ELSA que comentaba, del Seguro Social, hay 5 aspectos que deben de cubrir y obviamente uno de ellos está todo lo que es el accidentes en laborales, pero concretamente, por ejemplo, en manos y tobillos. Obviamente eso nos lleva a puntos en los cuales deben de estar las actividades de mantenimiento. Es variado. Sí, no, es muy complicado dar todos los detalles, pero con todo gusto puedo conversar esto fuera del espacio para darles mayor detalles al respecto de números, nombres, etcétera, de la normatividad a seguir. Gracias, Juan. De hecho, vamos a contestar algunas, van a contestar algunas preguntas que nos haga la audiencia, pero también les vamos a mandar un correo de agradecimiento y con la grabación on demand, y ahí mismo nos pueden también preguntar, bueno, si tienen alguna duda o necesitan información tal cual, nos pueden mandar en el correo. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son las diferencias entre los estándares de infraestructura física para redes enterprise y el estándar para redes industriales? ¿Qué tal, Moni? Creo que eso me toca a mí. Pues mira, realmente los estándares de infraestructura física que comúnmente se conocen para un proyecto enterprise o un proyecto convencional son la TIA 568, 569, 606, 607. Conforme fue evolucionando la integración o la convergencia de más dispositivos y también conforme se fue diversificando los ambientes donde se van implementando los puertos de red o las redes en general, pues se fueron desarrollando estándares ya por aplicación. Entonces, por ejemplo, hay un estándar específicamente para data center, el 942, y hay uno particularmente para el área de industria, que es el 1005. ¿Cuál es la diferencia? Principalmente que en el área de industria, digo, hay muchas y podemos compartirles una presentación completa relacionada con todo eso. En la industria tenemos que analizar los ambientes a diferencia del entorno enterprise. En la industria tenemos que hacer un diseño en base a zonificación, a diferencia de un diseño enterprise donde típicamente lo más importante es dónde está el IDF y la distancia máxima a cubrir en base al máximo que permite el estándar. Entonces, va muy de la mano de grados de severidad, va muy de la mano de ambientes en los cuales va a ser implementado y va muy de la mano de zonificación de esos ambientes. Gracias, César. Aquí tengo otra pregunta en cuestión de sostenibilidad. De hecho, tengo 3, 4 preguntas, que es, aparte de industria, tal cual, ¿cómo influye la industria 4.0 en la sostenibilidad y la diferencia de la industria 5.0 en la sostenibilidad? Claro, creo que vale la pena mencionar que este tema de 4.0, pues tiene más de 10 años que se viene hablando. Y tenía un motivador bastante interesante, yo le llamo una tendencia bastante aspiracional. Buscaba a través de personas, procesos y tecnología transformar
los ambientes de trabajo, veíamos la industria que no estaba conectada, veíamos las manufacturas que no tenían su hermano del ERP, que se le conoce como el sistema de ejecución de manufactura. Entonces, todas esas tecnologías fueron llegando a la industria con la finalidad de hacer más eficientes los procesos. Se presentan nuevas situaciones, viene la pandemia, la guerra y otros factores. Y bueno, en el Foro Económico Mundial se empezaron a replantear los líderes, qué era lo realmente importante de manera global. Y bueno, en ese proceso surgen esos 3 elementos que ya hemos mencionado durante las diferentes conversaciones el día de hoy. El tema de resiliencia, el tema de sostenibilidad y el tema de enfoque en las personas. Entonces, se empieza a conjuntar esas necesidades y se engloban dentro de lo que se le conoce hoy como Industria 5.0. Entonces, vamos a ver en muchos documentos esos 3 elementos como pilares de la Industria 5.0. Definitivamente en la 4.0 se hablaba de un entorno de conectividad donde el propósito era conectar e integrar para generar valor dentro de las operaciones. Al día de hoy es mucho más amplio, buscamos que la Industria 5.0 ayude a la reducción de CO2, buscamos que los ambientes sean más diversos, equitativos e inclusivos, buscamos que las operaciones por sí mismas sean más evolucionadas tecnológicamente y que permitan crear nuevos ambientes, que es lo que está demandando para ser más resilientes y ser más enfocados en las personas, para que la misma tecnología colabore con la gente después de un tiempo de cierta ausencia en la industria de las personas. Ahora vemos que va llegando más gente a la industria, hay escasez de talento dentro de la industria. Entonces, creo que son elementos que están ocurriendo a nivel global, factores que se han englobado dentro de ese concepto de Industria 5.0. Entonces, no lo vemos como una tendencia. 5.0, recordemos que trae detrás varios aspectos regulatorios, entonces creo que lejos de la versión 4.0 donde hablábamos de aspiración, ahora 5.0 hablamos más con temas regulatorios y eso mueve a la industria de forma diferente. Muchas gracias, Oscar. Tengo aquí varios requerimientos de compartir el link del webinar, también la parte de documentos de seguridad, de la parte de la alianza de Panduit y Rockwell, se las estaremos compartiendo nosotros. Bueno, ya llegó el tiempo de despedirnos. De verdad, agradezco muchísimo a todos los asistentes, agradezco a Juan, a César, a Oscar, el tiempo que hemos tenido para platicar acerca de la sostenibilidad, la parte de la seguridad y redes. La verdad es un tema que es bien importante, es no solamente el tema de la digitalización en la planta o en la manufactura, sino es la digitalización el día a día, ¿no? Que estamos llevando a cabo, ¿no? Estamos teniendo esta reunión, tuvimos algunos problemas técnicos al principio, pero se habla de digitalización, ¿no? Entonces, agradezco muchísimo a todos que nos juntamos para esta reunión y mandaremos el link de On Demand. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias por la invitación. Buen día a todos. Buen día a todos. Gracias.